Uno, uno, dos. Sí, sí. Buenos días. Esta mañana tan especial, un día más de vida, quiero compartir con ustedes esta enseñanza. Y esta enseñanza tiene un título que para mí ha sido particular, y es La puerta de las bendiciones. Entonces uno diría que la puerta de las bendiciones, o sea que hacia atrás de esa puerta no hay bendiciones. Y el estudio que hemos hecho de Deuteronomio 8, del 1 al 6, vemos el recorrido de ese pueblo desobediente, de ese pueblo que veía tantas cosas buenas, que los proveía, que los sustentaba. Sin embargo, así no veían más allá de lo que podía pasar en ese desierto. Estaban ensimismados en ese lugar. Y me generaba dos preguntas, y son las siguientes. ¿Qué tipo de obediencia demanda Dios? Y hay algo muy particular en nosotros, que la otra es obedecer, genera beneficios. Yo no sé si a mí es el único que me pasa, pero yo pienso muchas veces, si hago esto, debe pasar esto. Si invierto acá, la rentabilidad debe ser esto. Yo voy, pero sí, ¿cierto? Siempre hacer algo, estamos esperando una respuesta o algo que realmente nos beneficia. Y es muy bueno y es muy agradable ver que la obediencia que demanda Dios es una obediencia total. O sea, no es si yo quiero un poquito, estos 3 mandamientos y estos 2, no, es total. Y en el mismo Deuteronomio 8.1, que lo miré en la versión internacional, hay una palabra que es muy puntual y concisa, dice, asegúrate de obedecer, ¿cierto? Entonces mire que no da pie para excluir o para dejar algo por fuera, simplemente es obedece todo. Y hay otro versículo que es Mateo 19:17, que dice, cuando hablaba el joven rico que le hablaba a Jesús, que le decía, maestro bueno, y Jesús le decía, ¿por qué me dices bueno? Solamente hay uno bueno y es Dios. Y él le decía que qué necesitaba hacer para tener la vida eterna. Y simplemente él le respondió, guarda los mandamientos y tendrás la vida eterna. Entonces mire que vuelve y encierra la obediencia total. No le dijo esto y esto y ya estarás listo, no, obedece los mandamientos. Y hay un ejemplo que me pareció fundamental y que es muy clave, y es en Hebreos 5, 8, 9, y es el ejemplo de Jesús, el ejemplo de la obediencia, que era hijo y aprendió después de lo que había sufrido a obedecer, y se perfeccionó para ser autor de la eterna salvación. Entonces miren que uno diría, si Jesús, que era el Hijo de Dios, decidió obedecer siempre a su Padre, ¿qué sería de este pueblo de Israel? ¿Qué sería de nosotros? Si lográramos entender que realmente obedeciendo vamos a empezar a ver esa puerta que está enmarcada hacia las bendiciones. Y la otra pregunta que decía, obedecer genera beneficios. ¿A quién no le ha pasado que hace algo esperando un beneficio? A mí eso más, a nadie. Todos hacen las cosas sin esperar nada, ¿cierto? Uno siempre quisiera como que llegara a algo que le pudiera retribuir. Y en el recorrido de estos 3 versículos que tengo acá, me daba cuenta que simplemente es guardar, caminar en sus caminos, amarlo, andar, donde Él siempre nos muestra que si llegamos a obedecerle, van a haber unos beneficios para nosotros. A eso es lo que yo llamo las bendiciones. Y si vamos a Proverbios 3, 1, 2, en la Nueva Traducción Viviente, hay una frase que me pareció muy buena, dice que nuestra vida nos dará satisfacción. Entonces mire que obedecer sí genera un beneficio. Vamos a tener una vida satisfactoria, con propósito, con una dirección de buenas cosas. Ese mismo versículo en la Reina Valera dice que guardemos y que tendremos largura de días y años de vida. Otro beneficio más para nosotros, ¿cierto? ¿A cuánto les ha pasado que tantos años tenés, parce, y no se te dé la vejez, no has envejecido nada? De eso se trata, de la obediencia. La obediencia nos produce largura de días.
Y en Deuteronomio 30:16 dice que lo amemos, que caminemos y guardemos sus mandamientos. Y a cambio tendremos que viviremos y seremos multiplicados. Y en Deuteronomio 5:33 dice, vivir y que nos vaya bien. Esos son los beneficios que el Señor le quería mostrar al pueblo de Israel en esa época. Y simplemente ellos no entendían, no veían que pasar a esa tierra prometida era donde iba a estar las bendiciones. Y yo me fui un poquito más adelantico, Deuteronomio, y si lo leemos el 7 dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Es decir, si vemos atrás, como decía Ricky, qué desierto era en el que vivíamos, ¿cierto? Y podemos mirar atrás y ver que hay situaciones de nuestra vida que todavía no se han resuelto, pero que ya las podemos mirar con otra perspectiva, porque ya hemos decidido empezar a obedecer, hemos decidido pasar esa puerta y dejar ese recorrido atrás de ese desierto, donde simplemente éramos como cuando el carro se queda pegado, que le damos y le damos y le damos, cuando simplemente es parar, obedecer y seguir adelante con todos los beneficios que cada uno de nosotros podemos ver que hay en nuestras vidas. Esa renovación, esa restauración de nuestros corazones. Ahorita cuando Hamilton hablaba, que nos miráramos de dónde habíamos salido, yo decía, Señor, de tantos malos hábitos, de tantos paradigmas que teníamos, de tantas influencias de nuestros padres, amigos, hermanos, ¿cierto? Y simplemente algún día decidimos obedecer y estamos pasando a la puerta de las bendiciones. Porque yo pienso que después de que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, hemos sido llenos de bendiciones. Y yo tengo algo muy particular que yo digo, inclusive se lo compartía a alguien en estos días un sábado, yo le decía, es que no hemos visto arder la zarza, ¿cierto? Ni que el ciego recupere la vista, pero el solo hecho de amanecer, de vivir, esos son los verdaderos milagros que nos tocó a nosotros. En ese contexto, Dios hacía esos milagros para atraer el pueblo, para llamarlo, para que ellos reconocieran qué grande y poderoso era Él. La puerta de las bendiciones es la obediencia. Y hay algo que me llamó mucho la atención y es que, bueno, si Dios en el recorrido de su palabra demuestra ese amor continuamente por nosotros, ¿cómo creen ustedes que nosotros amamos al Padre de los cielos, al Padre celestial? ¿Quién cree que cómo amamos nosotros a Dios? Y dice en Juan 14:21. ¿Qué dice en Juan 14:21? Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y esa última parte donde dice me manifestaré a él, esas son las bendiciones, porque cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Dios empezó a manifestarse en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo amamos, y la única forma de mostrar ese amor tan grande a Dios es que obedeciéndolo. De la invitación en esta mañana es que quede arraigado a nuestros corazones que la obediencia es de los principios fundamentales para empezar a disfrutar esta vida cristiana.